Doble estrategia diplomática. Washington dialoga con el chavismo y se la juega con María Corina, quien según Freedom House impulsa el sueño de una Venezuela libre. Voto blindado. Gobierno moviliza a 412,000 militares para controlar las elecciones del 25 de mayo. Es un acto inhumano. Maduro rechaza eliminación del TPS para venezolanos en Estados Unidos. Rubio afirma que pueden pedir asilo. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmin Velasco y hoy, 21 de mayo, estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Estados Unidos reafirma su desconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro, pero reconoce que mantiene canales de diálogo con el chavismo por razones estratégicas y operativas. Así lo declaró John McNamara, encargado de negocios en Colombia, quien explicó que esta comunicación responde a intereses prácticos, como la repatriación de migrantes y asuntos consulares. Al mismo tiempo, el diplomático destacó el firme respaldo de Washington a la líder opositora María Corina Machado, a quien calificó como una figura valiente en la lucha por la restauración de la democracia en Venezuela. Génesis Pérez nos cuenta. El gobierno de Estados Unidos mantiene abiertas las líneas de comunicación con el madurismo, a pesar de no reconocerlo como legítimo. Así lo aseguró John McNamara, encargado de negocios en Colombia, quien subrayó que este diálogo responde a las necesidades estratégicas y no implica un cambio en la postura oficial de Washington. McNamara explicó que el contexto obliga a mantener canales de comunicación con el chavismo, especialmente en asuntos prácticos como la deportación de ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos bajo el plan Vuelta a la Patria. Uno de los puntos centrales de su intervención fue el respaldo a la líder opositora María Corina Machado, a quien describió como una figura valiente y comprometida con la democracia. Sí, tenemos comunicación con ellos y con la oposición, y más que todo con la valiente mujer de hierro, la María Corina Machado, que es una de, como ustedes tienen la Policarpa, ella es, bueno, ojalá que no termine igual. El encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia también denunció la represión interna que persiste en Venezuela, señalando que al menos 79 extranjeros, entre ellos ciudadanos de Estados Unidos y Colombia, se encuentran detenidos sin acceso a visitas consulares, lo que representa una violación al derecho internacional. No nos dan el derecho para visitarles en lo que se llama visitas de consulares, que es parte de la ley internacional, y ni le dan la libertad que merezcan. Entonces hay asuntos muy delicados con ese régimen, pero a la vez sí hay que anotar que están colaborando con nosotros dependiendo del punto de vista de la deportación o repatriación. Y de hecho ayer había 2 vuelos de deportados que salieron de los Estados Unidos y fueron recibidos según lo que ellos llaman el plan Vuelta a la Patria. Paralelamente, el expresidente colombiano Iván Duque instó a la Corte Penal Internacional a romper el silencio y actuar ante las evidencias de crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro. Duque advirtió que permitir la permanencia del madurismo en el poder solo agravará la crisis migratoria y regional. Que Nicolás Maduro es la causa de muchos de los problemas más graves que vive Iberoamérica. Y así como muchos de los miembros de este grupo tuvieron la gallardía de denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, el grupo Libertad y Democracia desde Madrid le hace un llamado a la Corte Penal Internacional a que rompa el silencio que ha tenido con Venezuela y actúe porque las evidencias son contundentes para que se inicie una sanción efectiva a esa dictadura. Aunque no existe una relación diplomática formal entre ambos gobiernos, McNamara dejó claro que el contacto con el chavismo es inevitable, dadas las circunstancias. Sus declaraciones revelan un enfoque pragmático por parte de la diplomacia estadounidense, firme en su condena al autoritarismo, pero dispuesto a interactuar cuando los intereses lo requieren. ¿Premio a la libertad en un país sin libertad? Se preguntan algunos.
María Corina Machado fue reconocida por Freedom House con el galardón más importante de su trayectoria. El mundo celebra, los suyos aplauden. Y hay una pregunta inquietante en el ambiente. ¿Será que este reconocimiento llegó antes que la victoria? Así nos los cuenta Halim Naim. La líder opositora María Corina Machado recibió este martes el Premio a la Libertad 2025 por parte de la organización internacional Freedom House, que durante 80 años ha reconocido la labor de quienes luchan por la democracia y los derechos humanos. La distinción destaca su trayectoria frente al chavismo y a Nicolás Maduro, pero genera una inquietud legítima en la opinión pública. ¿Se puede hablar de libertad en Venezuela mientras hay presos políticos, censura, persecución y elecciones cuestionadas? El premio de la libertad que le han otorgado a María Corina y que finalmente es un premio que es extensivo a todos los venezolanos. No es otra cosa que el reconocimiento de más de 2 décadas y media de una lucha incesante. Machado, quien arrasó en las primarias opositoras con más del 90% de apoyo, sigue inhabilitada políticamente y no pudo participar en las elecciones del 28 de julio. En su lugar, fue postulado el embajador Edmundo González Urrutia, cuya victoria fue desconocida por el Consejo Nacional Electoral al no presentar un escrutinio definitivo. Mientras tanto, la líder opositora continúa su rol como símbolo de resistencia y esperanza, ahora reconocida con múltiples premios. Este premio por la libertad es un incentivo para que todos los venezolanos sigamos remando hacia el reconocimiento de la expresión soberana del pueblo venezolano el 28 de julio del 2024 y un incentivo para que recordemos del porqué de esta lucha y el verdadero significado de la libertad, que más que una palabra, un concepto o un eslogan, es una forma de vida, es un propósito de vida por el cual trabajamos cada día. Pero la pregunta persiste. ¿Qué libertad se premia si el país sigue bajo control de un chavismo perseguidor, sin independencia de poderes, sin libertad de prensa y con centenares de perseguidos políticos dentro y fuera de Venezuela? El país hoy no es libre, pero el espíritu de los venezolanos lo es. Y es lo que hace que sigamos movilizados, que sigamos organizándonos, que sigamos defendiendo esta causa a pesar de la represión, a pesar de la persecución, transformando el miedo por acción. Este premio es un reconocimiento avalado por el mundo a la figura y la lucha de María Corina Machado, pero también es un espejo que refleja la contradicción de fondo. Venezuela aún no es libre y hasta que eso no cambie, cualquier galardón, por justo que sea, estará marcado por la paradoja de premiar una lucha que todavía no ha terminado. Así funciona la opinión pública, sobre todo cuando hablamos de la líder con más respaldo cuantificable en la historia de resistencia opositora ante el chavismo. Para Impacto Venezuela, Halim Naim. Bajo un cierre de campaña electoral por las elecciones del 25 de mayo, el gobierno de Nicolás Maduro anuncia una cifra que marca la pauta de forma impactante. Más de 400.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegados en el conocido Plan República. Una movilización gigantesca que para el gobierno es garantía de seguridad y soberanía popular ante las amenazas de atentados que en cada comicio denuncian. El reporte lo tiene Catherine García. Las elecciones venezolanas del 25 de mayo no son un evento cualquiera, son una demostración de fuerza y control. Son más de 490.000 militares desplegados en la Operación Plan República, es decir, al menos 110.000 efectivos más que en la presidencial de 2024, con lo que el gobierno busca asegurar la jornada y al mismo tiempo reafirmar su concepto de soberanía popular. Además, se junta la elección de autoridades en la Guayana Esequiba, un territorio que se mantiene en disputa, lo cual añade una capa geopolítica sin precedentes a estos comicios. Están desplegados a nivel nacional más de 490.000 funcionarias a la orden del voto, donde está la Operación República, acto muy especial que da inicio a todo el despliegue radial para la toma de los centros de votaciones. El Consejo Nacional Electoral ha declarado que estas elecciones cierran un ciclo sobre la soberanía y elevan la institucionalidad del voto. Esto sugiere una lectura interna de los comicios como un paso crucial para el chavismo que lleva 27 años en el poder. Este despliegue contará con 24 fiscales superiores, con sus respectivas salas situacionales regionales,
15 fiscales nacionales, 516 funcionarios en la sala situacional central y 864 fiscales regionales, para dar un gran total de 1.419 funcionarios desplegados a nivel nacional para garantizar la buena marcha de esta estratégica, diría yo, elección. Sin embargo, el contexto electoral no está exento de tensiones externas. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que estarán atentos a cualquier eventualidad o falsos positivos. Y estas elecciones también tienen una gran particularidad, ya lo decían con el defensor del pueblo, tienen una gran particularidad que para nosotros representa un mandato del pueblo, y se trata de la elección del estado número 24 de nuestra Guayana Esequiba, donde vamos a ratificar que el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Ante el evento, el Ministerio de Educación informó la suspensión de clases en todo el territorio desde este jueves para facilitar la logística electoral, mientras los diferentes candidatos van cerrando sus campañas. En definitiva, las elecciones del 25 de mayo son mucho más que un ejercicio democrático. Son un escenario de consolidación política y territorial en medio de un complejo ajedrez geopolítico. Informo para ustedes, Catherine García. Somos Impacto Venezuela. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: Maduro repudia eliminación del TPS para migrantes venezolanos en Estados Unidos. Es un acto inhumano. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó la decisión del gobierno de los Estados Unidos de eliminar el TPS, que beneficia a más de 350.000 migrantes venezolanos. Además, calificó esta medida como un acto inhumano y destacó que migrar no es delito, migrar es una necesidad humana. Por otra parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que los miles de venezolanos que perderán el amparo migratorio pueden solicitar asilo en el país norteamericano. Venezuela le pide a la ONU registrar abusos e irregularidades de Estados Unidos contra sus migrantes. La representante de Venezuela ante la ONU en Viena, Claudia Salerno, denunció la detención arbitraria y traslado forzado de más de 240 migrantes venezolanos por parte de Estados Unidos a El Salvador. Sin el debido proceso, Salerno calificó el hecho como un secuestro masivo, donde se les negó asistencia jurídica y permanecen recluidos en el SECOP bajo tratos crueles, inhumanos y degradantes. La diplomática exigió que el caso sea registrado como un grave precedente de violación de los derechos fundamentales y las normas internacionales de migración y justicia criminal por parte de Estados Unidos y El Salvador. Aruba extiende cierre de frontera aérea con Venezuela por 4 meses. El primer ministro de Aruba, Mike Iman, ha anunciado que Aruba no reabrirá su frontera aérea con Venezuela por otros 4 meses, a pesar de que Curazao ya lo hizo. Esta decisión se basa en las preocupaciones del Reino de los Países Bajos y bajo el clima de tensión global que está generado por conflictos como el de Ucrania y Rusia. Aunque la frontera marítima ya opera con normalidad, la condición clave para reanudar estos vuelos es que la embajada neerlandesa en Venezuela esté completamente equipada para procesar visas, un objetivo que según Iman aún no se ha cumplido, mientras las negociaciones con el gobierno neerlandés continúan. China afirmó este miércoles que el proyecto norteamericano de escudo antimisiles Cúpula Dorada, anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, socava la estabilidad mundial. China criticó el miércoles el proyecto estadounidense para crear un escudo antimisiles llamado Cúpula Dorada.
El gigante asiático dijo que la iniciativa anunciada un día antes por el presidente Donald Trump aumenta el riesgo de que el espacio se convierta en un campo de batalla, alimenta una carrera armamentística y socava la seguridad internacional y la arquitectura global de control de armas. Estados Unidos antepone sus propios intereses y está obsesionado con buscar su propia seguridad absoluta, lo que viola el principio de que la seguridad de ningún país debe producirse a expensas de otros. Esto socava el equilibrio estratégico y la estabilidad mundial. China expresa su seria preocupación por esto. Urgimos a Estados Unidos a que abandone lo antes posible el desarrollo y despliegue de un sistema de defensa antimisiles global. Trump firmó a fines de enero un decreto para desarrollar un escudo antimisiles inspirado en el modelo israelí conocido como cúpula de hierro. El martes informó que se ha seleccionado oficialmente una arquitectura para este sistema de última generación que actuará en tierra, mar y espacio, y agregó que Canadá se sumará a la iniciativa. El presidente estadounidense aseguró que el sistema estará operativo al final de su mandato y costará en total unos $175 mil millones cuando esté terminado. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día. La liberación de un ciudadano estadounidense y la extensión de la licencia a Chevron son gestos tangibles entre la administración de Donald Trump y Maduro. ¿Cómo estas negociaciones afectan la moral y la estrategia de la oposición venezolana? Te leemos. Negociación hasta el 2030. En este mundo no hay ley. Donald Trump y Maduro son una misma persona. Uno saca a los venezolanos de Venezuela y el otro de Estados Unidos. No estoy de acuerdo con esos canjes, es humillante. Aquí en este país no va a pasar nada porque a Trump no le interesa Venezuela ni su pueblo, solo su petróleo. Así que están jugando con María Corina y el pueblo. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.